solo para que ustedes los conozcan. Tampoco se trata de que nos aventemos 3 o 4 o 5 clases desarrollando cada uno de estos índices, pero sí que al menos en esta clase nos queden claro qué variables podemos implementar con aquellos índices que son los más populares dentro de la ecología de comunidades. ¿Por qué es importante tomar a considerar esto del tiempo y espacio? Porque, bueno, podemos estar comparando nuestras comunidades o nuestra comunidad dentro de un mismo sitio en distintos momentos. ¿Qué es lo que ocurre? Como los ejemplos que hemos venido manejando, chicos, nosotros nos vamos al campo quizás ahorita en mayo. Entonces va a ser el mismo sitio que nosotros vamos a estar monitoreando en diferentes momentos porque nos vamos a ir nuevamente a tomar datos de esta comunidad de hongos que les he venido manejando, de estos hongos de colores, para el mes de junio y posteriormente para el mes de julio. Y así hasta que termine de aquí a diciembre. Entonces va a ser el mismo sitio, pero en distintos momentos. Entonces estamos haciendo esa comparación gradual de ese recambio de especies en términos de la diversidad beta asociado al tiempo. Estamos en el mismo sitio. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que podamos hacer esa comparativa en espacio, que sean distintos sitios, incluso distintas comunidades o distintas muestras en un mismo momento. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nuevamente, salimos hoy al campo, nos vamos al Parque Nacional del Chico Hidalgo y nosotros queremos trabajar con comunidades asociadas a cuestiones áridas. Dentro de lo que vendría siendo ahí en Hidalgo, podría ser nuestro mismo sitio de estudio. Tenemos, como yo les mencionaba, el Parque Nacional de El Chico Hidalgo. Hay una zona que se conoce como la Chamusquina, es matorral xerófilo, y de alguna manera tenemos ciertas especies, como pueden ser algunas suculentas o algunas cactáceas rastreras que forman mamilas y que forman agregaciones. Entonces podemos estar trabajando con esas comunidades vegetales dentro de un mismo sitio, que es el estado de Hidalgo. Podemos movernos un poquito a lo que vendría siendo otra zona árida de nuestro estado de Hidalgo, que quizás pueda ser la barranca de Meztitlán o un poquito más asociado a justo esta parte árida, ahí en la barranca de Meztitlán, una zona que se conoce como La Casita, y podríamos ubicar nuevamente a esta comunidad vegetal donde tengamos estas suculentas y estas cactáceas rastreras en forma de mamilas o cabezuelas, y estar dentro de mi mismo espacio, que es el estado de Hidalgo, pero pues de alguna manera son diferentes momentos en el sentido de que estamos colectándolos en otros sitios, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque estamos trabajando con lo que vendrían siendo nuestras comunidades vegetales, se mueve un poquito ese sitio en el sentido de que van a cambiar estas cuestiones climáticas, a pesar de que sean comunidades similares en el término de que son comunidades de matorral xerófilo, ¿no? Entonces, modificamos un poquito ese sitio en términos de estas condiciones ambientales microclimáticas, pero pues estamos trabajando con comunidades vegetales, ¿no? Entonces, pueden ser distintos sitios en esas características que yo les mencionaba, pero al tratarse de estas comunidades vegetales podemos hacer esa comparativa de esta diversidad beta, ¿no? Poder encontrar algunos organismos que se comparten por estar dentro de la zona de Hidalgo, pero pues son distintos sitios al fin y al cabo, ¿no? Estamos en la barranca de Meztitlán y estamos asociados a esta parte de la Chamusquina que yo les mencionaba que se conoce como por estas características, ¿no? Estamos inmersos dentro del bosque del Parque Nacional del Chico Hidalgo, pero esta zona es un poco más árida, un poco más seca, y podemos encontrar este tipo de organismos suculentos de algunas cactáceas. Entonces, hay ciertas características que comparten las comunidades vegetales, son diferentes espacios, pero podemos estar estimando esa diversidad beta. Y en el caso particular de lo que vendría siendo la diversidad gamma, como les venía indicando yo, de alguna manera, lo que más podemos escuchar es justo que nos hablen de ese listado regional de especies, de esa riqueza total de un territorio o de una superficie, asociada a lo que nos plantea Whittaker, y la mayoría de índices que se han propuesto para estimar esa diversidad gamma toman de base lo que plantea Whittaker. Es hacer esa interrelación de conocer nuestra diversidad alfa y beta para poder estimar la diversidad alfa. Entonces, de alguna manera, eso es lo que puede estar ocurriendo.
Ahora sí, vamos a entrar de lleno justo a estas medidas de diversidad. Como bien lo acabamos de platicar, tenemos una gran gama, entonces aún no hay un criterio claro para escoger la mejor forma de analizar a nuestras comunidades. Sin embargo, como norma general, siempre, 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 chicos, tenemos que tener en cuenta la naturaleza de nuestros datos, es decir, cuestiones matemáticas o estadísticas, para que nosotros podamos aplicar cualquier índice o cualquier programa. De entrada, quizás ya se les hayan olvidado ahí un poco estos cursos de probabilidad o estos cursos de matemáticas que tuvieron a principio de su carrera, pero por ahí les hablaban de esa normalidad de los datos, que si tus datos cumplen ciertas reglas o particularidades para poderles aplicar ciertos índices estadísticos o no, pues bueno, nuevamente tenemos que irnos a esas bases, ¿no? Esas bases matemáticas que son importantes para poder implementar cualquier análisis estadístico, porque bueno, ustedes sabrán que hoy en día, más allá de poder nosotros como biólogos describir estos patrones y procesos, valga la redundancia, biológicos o ecológicos, pues tenemos que darle también un sustento matemático. Entonces, por eso nos hablan mucho de conocer esa naturaleza de los datos. Además de documentarnos, ¿en qué sentido? Pues, qué mejor que conocer en mayor posibilidad todo acerca de las especies que conforman a nuestras comunidades, para que de esta manera pues no tengamos complicaciones en aplicar algún método, tanto para obtener nuestros datos como para poder analizarlos, ya sea en términos matemáticos o aplicando algún índice ecológico. Entonces, eso siempre va a ser muy importante. Ahora sí, vámonos a ver los primeros índices con los cuales podemos estar estimando nosotros la diversidad alfa. Y lo veíamos cuando estábamos platicando de esas propiedades emergentes. Tenemos aquellos índices directos que justo nos hablan de esa riqueza específica, de ese número de especies. Entonces, prácticamente la variable que aquí nosotros solamente vamos a considerar o le vamos a estar dando mayor peso es justo a esa riqueza de especies. Y va a partir de esa identidad específica, de conocer cómo es la riqueza de mis comunidades y cómo se conforman dentro de esa composición o de esa identidad de las mismas. ¿Qué nos está diciendo esta diversidad alfa? Básicamente que el número de especies por sitio de muestreo o por nuestra comunidad será justo ese valor que obtienes de calcular lo que es la diversidad alfa. Entonces, esa riqueza de especies va a ser igual a tu diversidad alfa si tomas solamente a consideración un índice directo que está basado en la riqueza de especies. Entonces, nosotros aquí tenemos 3 comunidades, las tenemos limitadas por los colores de los cuadros, ¿no? Entonces, justo tenemos una riqueza de 6 especies para la primera comunidad, para la segunda comunidad de 7 especies y para la tercera comunidad de 5 especies. Asociado a esa riqueza de especies, yo digo que en términos de esa riqueza específica, mi comunidad número 2 es la más diversa porque yo tengo 7 especies comparándolas con las otras 2. Y hasta ahí, chicos, ya no hay más. Entonces, es uno de los primeros índices con los cuales podemos estimar la diversidad alfa. Un índice directo que solo considera esa riqueza de especies. Si nosotros fuéramos a estar muestreando o viendo cómo es esa diversidad alfa para solo una comunidad en diferentes tiempos, pues podríamos asociarlo a esas temporalidades o épocas. Época de secas, época de lluvias y época de nortes. Entonces, nuevamente considerando solo un índice directo que plantea que se implementa solo la riqueza de especies, podríamos decir que para esa comunidad, a través del tiempo, encontramos una mayor diversidad en épocas de lluvia, porque solo estamos considerando nuevamente a este índice directo, que es la riqueza de especies, la variable que implementa. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Queda claro esta parte? Ok, ahora vamos con los siguientes índices, los que quizás de alguna manera ustedes ya manejaron o conocieron en su clase de ecología general, que es justo el índice de Margalef, el de Meningik y el de Odum. Nuevamente se considera un índice que está hablándonos de ese número de especies, de la riqueza específica. Aquí ya no es un índice directo, chicos. ¿Por qué?
tal cual como el que acabamos de ver. En este caso, aquí la modificación de estos índices es que también están considerando al número total de individuos. Entonces, aunque nosotros lo veíamos acá en términos de que es un índice directo, esta condicionante para el primer índice que veíamos nosotros es que solamente trata de esa riqueza de especies. Aquí ya se ve un poco más modificado lo que consideran tanto Margalef como Meningip y Odum, porque a pesar de que sea un índice directo, no es igual al pasado. ¿Qué va a estar tomando a consideración ellos? En términos del número de especies, considera esa riqueza específica de acuerdo al total de individuos. Nos habla de esa abundancia relativa, pero la toma a consideración de todos los individuos que me conforman a mi comunidad. Entonces, aquí solamente estarían considerando esa abundancia relativa total. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para poder emplear a Margalef, a Meningip o a Odum? Bueno, tener bien delimitada mi comunidad. ¿En qué sentido? En espacio y en tiempo del estudio que nosotros estamos realizando. Determinar a las especies y cuantificarlas. ¿En qué sentido? En saber cuántos son los organismos que me conforman a toda mi comunidad. Y hasta ahí. Entonces, ¿qué condicionantes son? Pues bueno, que considera esa riqueza de especies y al número total de individuos. Entonces, si nosotros nos vamos a implementar a Margalef, Meningip, Odum, justo es lo que tenemos en nuestras fórmulas. Esa riqueza de especies denotada como S y ese número total de individuos que conforman a mi comunidad denotada como N. Entonces, ¿qué particularidades hay? Bueno, justo lo vemos aquí. Tenemos asociado al índice de Margalef que para el caso particular de que nosotros tuviéramos dos comunidades, el valor que adquiere el índice puede ser igual para esas dos comunidades teniendo las mismas especies. Pero en este caso yo no podría decir qué comunidad es más diversa con respecto a la otra, a pesar de que justo como nos dice nuestro índice, me voy a regresar, estemos considerando esa abundancia relativa, porque esa abundancia relativa está expresada en el total de individuos que me conforman a mi comunidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo tengo a mi comunidad 1 y a mi comunidad 2, con las mismas especies, la especie A, la especie B y la especie C, pero a pesar de que yo tenga esa abundancia relativa, es decir, ese total de individuos que conforman a mi comunidad, ¿qué es lo que va a ocurrir con estos índices? Tanto Margalef como Meningip y Odum desprecian esa abundancia relativa por especie. Entonces, aún así, no se están considerando esas diferencias que existen dentro de mis comunidades por esas abundancias individuales. La abundancia relativa que consideran estos índices es de la comunidad total, de ese número total que conforman a mis comunidades. Entonces, en este caso, si yo quisiera mencionarles cuál es la comunidad más diversa, no podría o no tendría valores numéricos que me pudieran expresar esa respuesta. ¿Por qué? Porque toda esta abundancia relativa que yo tengo está referida a la comunidad 1 con respecto a la comunidad 2. Y en ese caso en particular, pues en términos numéricos, a mí no me importaría que para el caso de la comunidad número 1, la especie fuera muy abundante y para el caso de la comunidad número 2 fuera poco abundante. Lo podemos poner con números, chicos. En este caso, si yo tuviera aquí 55 individuos de la especie A, serían despreciados en términos de que estemos implementando el índice de Margalef en comparativa con lo que yo tengo para mi comunidad 2, que la especie A es poco abundante. Si ustedes meten estos datos que les estoy expresando aquí para la comunidad 1 con respecto a la comunidad 2 y estimamos esa diversidad alfa, se van a dar cuenta que es el mismo valor. Yo no puedo decir qué comunidad, si la comunidad 1 con respecto a la comunidad 2 es más diversa una que otra. ¿Por qué? Porque justo estos valores numéricos que me están dando la abundancia de cada una de estas especies están siendo despreciados. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos.
En este caso en particular, para Margalef, para Meningip y Odum, estas abundancias relativas se desprecian, no nos expresan alguna diferencia dentro de nuestras comunidades. Entonces, prácticamente solamente consideran al total de organismos que conforman a la comunidad y esa riqueza de especies. Entonces, aquí ellos trataban de ver de qué forma, de qué manera, con la información que podemos ir a cachar al campo, pues podemos explicar un poquito más la dinámica de las comunidades. Pero de alguna forma, en términos matemáticos, al no estar considerando justo esa abundancia relativa o esa abundancia individual de las especies, pues prácticamente nos estaría diciendo lo mismo que el índice directo anterior. Se basaría en esa riqueza de especies, aunque de alguna forma están tratando ellos ya de tomar a consideración pues algo muy importante dentro de las especies que conforman a la comunidad, que son esas abundancias relativas, aunque en expresiones matemáticas aún todavía no lo logran expresar tan claro. Sí quedó clara esta explicación, el de por qué de alguna manera Margalef, Meningip y Odum no consideran esas abundancias relativas o individuales de las especies. Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué va de la mano o asociado a los siguientes índices que vamos a ver? Yo me estoy yendo muy rápido en tiempos de la escala en la que propusieron los índices, pero bueno, asociado a ello hubo muchos investigadores que pues decían que sí tenían razón Margalef, Meningip y Odum en estar considerando, tratar de tomar a consideración justo este total de individuos, pero que ellos no sabían cómo expresar esas abundancias relativas. ¿Y por qué? Porque de alguna manera esto va asociado con la dominancia de las especies, saber qué especies predominan contra aquellas que son escasas dentro de nuestras comunidades, porque nos van a poder hablar de esa dinámica de las especies, de cómo se están dando estas relaciones o interacciones, y sobre todo asociado a esta parte de las especies que son más abundantes en términos de esa densidad de organismos, referido a esta diversidad específica. Entonces, empezaron a haber propuestas de distintos índices que consideraron justo la dominancia de las especies, en particular asociado a qué especies son más abundantes. Y bueno, lo podemos ver aquí. Empezaban a contabilizar ese número de individuos que teníamos por especies y a obtener una abundancia relativa, ya fuera un porcentaje total de individuos o en otros contextos en términos decimales para poder decir que una especie era predominante sobre otra. Recordemos que no es la única manera en la cual podemos estar hablando de la dominancia de las especies, pero en términos de poder relacionarlo con este valor de diversidad, pues justo vamos a hablar de aquellas especies que tienen mayor densidad de organismos o mayor número de individuos por especie para poder hablar justo de cuál es la más abundante. ¿Y por qué? Porque de alguna manera lo que se dieron cuenta los investigadores es que tenemos una relación inversamente proporcional en términos de conocer aquella especie o aquellas especies que predominan en nuestra comunidad asociado a este valor o esta cuantificación de la diversidad. En este sentido, para poder observar esa relación inversamente proporcional, tenemos que hacer un seguimiento de la comunidad a través del tiempo. ¿Y qué es lo que encontramos en este ejemplo? Si nosotros tenemos una alta dominancia de especies en nuestra comunidad, vamos a tener una baja diversidad. Conforme vamos a través del tiempo y vemos que se eleva esa diversidad, vamos a tener una baja dominancia. ¿A qué se debe justo que nosotros podamos encontrar este patrón asociado a la dinámica de nuestras comunidades? Bueno, justo a que tanto la dominancia como en los siguientes índices de diversidad que vamos a ver es que estamos contemplando ya no solamente la riqueza de especies o esa abundancia relativa total de mi comunidad expresada en número total de individuos, sino aquí ya se le da peso a esa abundancia relativa para cada una de las especies y poder determinar si tenemos una especie que predomina o son varias las especies que predominan dentro de nuestra comunidad. Y teniendo una o más especies predominantes, es decir, aquellas que tengan mayor número de organismos por especie, vamos a ver reflejado que vamos
a tener valores de diversidad bajos. ¿Por qué? Porque van a ser aquellas especies predominantes las que de alguna manera estén obteniendo mayores recursos de esas comunidades en términos de esa repartición de estos recursos y condiciones que requieran las especies. Por ende, en términos de esos individuos que estén conformando a mi comunidad, vamos a tener 1 o 2, 3 especies que puedan tener mayor número de individuos con respecto al total de las especies que estén conformando a nuestra diversidad. Ahorita va a quedar un poquito más claro cuando lleguemos a esta parte de la equitatividad. Pero en este contexto, nosotros nos quedamos con que justo tenemos esta relación inversamente proporcional de lo que vendría siendo la diversidad y la dominancia. Si tenemos altos valores de diversidad, vamos a tener bajos valores de dominancia. Es decir, en términos de cómo están repartidos los organismos dentro de nuestra comunidad, van a estar mejor repartidos cuando tengamos una alta diversidad que cuando tengamos una alta dominancia. ¿Ok? Y bueno, también va a depender mucho del tipo de comunidades con las cuales estemos trabajando nosotros. Hay ciertos grupos, principalmente en las comunidades marinas, donde tenemos una relación directa entre la riqueza y la dominancia. Es decir, mientras tengamos mayor número de especies en términos de que es más rica nuestra comunidad, ciertos grupos van a tener predominancia. Entonces, un ejemplo muy claro es asociado a los crustáceos planctónicos. El grupo de los copépodos es rico en número de especies. Es un grupo en donde tenemos una alta riqueza específica. Y asociado a ello, tenemos una alta dominancia de estos grupos, es decir, son muy abundantes. Entonces, a mayor número de especies, son relativamente abundantes estas especies y por ende se les conoce como especies comunes. Entonces, yo les mencionaba que son muy famosos los copépodos y en particular dentro de este grupo de los copépodos, las especies asociadas a el grupo de los calanoides, donde encontramos justo esta especie representativa que es Acartia tonsa, y si ustedes observan, pues tan famosa es que es justo de donde toman esas características biológicas para realizar este dibujo animado que es el plancton de la caricatura de Bob Esponja. Entonces, dado a que tenemos esa relación directa entre la riqueza de especies y la dominancia, es decir, que son muy abundantes dentro de las comunidades, pues es que podemos observar estas características sobresalientes, ¿no? Ahora sí, uno de los primeros índices para estimar la diversidad alfa que considera justo a estas especies que son abundantes dentro de lo que vendrá siendo mi comunidad es un índice de dominancia, chicos. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en la literatura, principalmente en el Smith, si no mal recuerdo, en el libro que les proporcionamos nosotros en el DAI, por ahí de la página 373, 380 del PDF, vienen estos índices de diversidad y la traducción les dice que tenemos un índice de diversidad de Simpson. Ojo, chicos, no existe como tal un índice de diversidad de Simpson. Esa es una mala traducción del inglés al español. Lo que existe es un índice de dominancia y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque justo estos índices para estimar la diversidad alfa, ¿en qué se basan? Justo en esa abundancia proporcional, es decir, en esa abundancia relativa de las especies. Asociado a esta abundancia relativa de las especies, lo que nosotros estamos estimando es justo la dominancia. Tomamos en cuenta qué especie está mejor representada en mi comunidad y por ende está dominando. Entonces tomamos a consideración esa abundancia proporcional y justo a las especies que conforman a mi comunidad en relación con su abundancia relativa. ¿Qué es lo que nos dice justo este índice de dominancia de Simpson, representado con lambda? La probabilidad que nosotros tenemos de que en nuestra comunidad, en este caso, lo que nosotros veíamos en nuestra comunidad de dulces de M&M's o lunetas, de poder nosotros meter la mano y dado a esas proporciones de cada uno de los colores que estaríamos manejando como especies distintas, que yo saque 2 individuos y que al sacar estos 2 individuos pertenezcan a la misma especie. En este caso no, tenemos un individuo naranja y un individuo rojo, pero
Básicamente es como lo que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Estar jugando a esa tómbola, ¿no? Dentro de mi comunidad, yo tengo aquí a todos estos individuos, nuevamente vuelvo a meter la mano y es esa probabilidad de seleccionar 2 individuos que corresponden a la misma especie. Entonces, esta es la segunda vez que yo selecciono individuos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Vuelvo a tener individuos de la especie naranja y en este caso me sale otra nueva especie, una especie amarilla. Entonces, de alguna manera, con mis muestras, yo me estoy dando cuenta ya de esa predominancia de especies, ¿no? Particularmente con lo que hice yo ahorita, pues puedo ir deduciendo que en este caso, en la primera tirada o en la primera toma de muestras, yo tuve un individuo de la especie naranja y un individuo de la especie roja, y en la segunda toma de muestras volví a obtener un individuo de la especie naranja con respecto ahora a un individuo de la especie amarilla. Entonces ya puedo ir infiriendo que la especie naranja va a ser predominante dentro de mi comunidad. Y eso lo podemos ir haciendo con el juego de sus lunetas, chicos. Entonces, de alguna manera, es de lo que trata explicarnos este primer índice, ¿no? Asociado a esas abundancias relativas. Esa probabilidad de que 2 individuos seleccionados de manera azarosa correspondan a la misma especie. Y en este sentido, aquellos individuos que sean de la misma especie a partir de las diferentes muestras que tomemos nosotros, nos van a hablar de que predominan, de que son abundantes. ¿De qué va a depender? Bueno, pues justo de qué tan rica sea mi comunidad. Para este caso en particular de mi comunidad, pues yo tengo la especie roja, la especie amarilla, la especie azul, la verde, la café y la naranja, que sería esa mi riqueza específica, son 6 especies. ¿Y también de qué va a depender? Justo de lo que vemos aquí abajo, la uniformidad o equidad. Este valor de uniformidad o equidad quiere decir que también estén repartidos los individuos en cada una de mis 6 especies. Es decir, si de alguna manera yo tengo estas 6 especies con la misma cantidad de individuos, no tendríamos esa predominancia. En este caso, pues yo no sé cómo estén repartidos aquí mis individuos por cada una de las especies. Tendría que considerar yo que están equitativamente repartidos o no. Entonces también va a depender mucho de eso, estos valores de dominancia. Asociado a esto, ¿qué es lo que nosotros podemos inferir para poder estimar esta diversidad alfa? Bueno, que si nosotros calculamos este valor de dominancia y está muy cercano al valor de 0, nos va a estar diciendo que existe una alta diversidad. Es decir, de estas 6 especies que yo les vengo manejando con los colores, si todas están equitativamente repartidas, pues vamos a tener un valor alto de diversidad. No vamos a tener predominancia de alguna especie. Con lo que nosotros ya vimos ahorita de estas 2 tomas de muestras que realicé es que, bueno, de alguna manera, los organismos que corresponden a la especie naranja fueron los que más estuvieron saliendo, entonces podemos ir infiriendo que sí tenemos una especie que predomina. Si nosotros llegamos a esos valores cercanos a 1, podríamos estar hablando de 1 o 2 especies que puedan estar predominando en nuestra comunidad. Si nosotros llegamos al valor máximo, que es 1, entonces no estaríamos hablando ya de comunidades, chicos, sino de una sola especie. Y en este caso en particular, pues no sería comunidad, sino una población, porque al tener valores de 1, pues todos los individuos corresponderían a esa especie en específico, ¿sí? ¿Cuándo se considera que nosotros, en términos de esta dominancia de Simpson, tenemos valores altos? Bueno, entre ese valor de 0.8, casi llegando al 1, y de esta manera podríamos estar infiriendo nosotros que hay valores de diversidad o no dentro de nuestra comunidad, por lo que platicábamos, esa relación inversamente proporcional. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros vamos a poder estimar este valor de alfa? Bueno, ya decíamos que tenemos que calcular o estimar ese valor de dominancia de Simpson a partir de lambda, de esa probabilidad de sacar de mi muestra o de mi comunidad 2 individuos de manera azarosa que correspondan a la misma especie.
¿De qué va a depender? De esa riqueza de especies y de la uniformidad. Nosotros tenemos ese índice de Simpson, que es lambda, que prácticamente nos habla del total de individuos que nosotros tenemos en la comunidad con respecto a cada uno de esos organismos que corresponden a las especies que conforman nuestra comunidad. Entonces, este es el total de individuos de la comunidad y ese es el total de individuos por especie que nos va a dar este valor que vendría siendo el índice de Simpson. Solo si nosotros hacemos esta diferencia de 1 menos el valor de lambda, vamos a poder estimar ese valor de diversidad a partir de la dominancia de Simpson. ¿Por qué? Por lo que ya veníamos platicando de la escala que considera Simpson para hablarnos de esas especies que predominan dentro de nuestras comunidades, de esa relación inversamente proporcional. Entonces, si yo tengo aquí un valor de 0.5 y se lo resto a 1, pues me va a dar ese valor de la diversidad. Entonces, yo ya puedo estar diciendo que quizás en términos de esta relación de la abundancia de las especies que conforman a mi comunidad, pues tengo un valor de diversidad de 0.5 y un valor de dominancia de 0.5. Entonces, de esta manera es a partir de un índice de dominancia de Simpson que yo estoy estimando ese valor de la diversidad. Pero ojo, nuevamente, no tenemos un índice de diversidad de Simpson, es un índice de dominancia de Simpson. Y justo a partir de este índice de dominancia de Simpson o de esta estimación es que nosotros podemos sacar la diversidad de dominancia de Simpson. Y también van a poder encontrar que hay algo que se conoce como el índice de dominancia de Simpson o el índice de diversidad inverso a la dominancia de Simpson, que justo también es considerar, estimar el valor de Simpson y hacer un cociente de 1 sobre este valor para que podamos sacar nosotros a la diversidad. Entonces, lo van a poder encontrar en la literatura, pero justo lo que nosotros primero tenemos que calcular para saber esa diversidad es aquellas especies que predominan o esa predominancia en el sentido de que estamos estimando el índice de dominancia de Simpson. Y posteriormente nosotros hacemos otro cálculo matemático para que nos pueda dar esa diversidad a partir del índice de dominancia de Simpson. ¿Sí quedó claro, chicos, esta parte? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora sí, nos vamos con los más populares, el de Shannon y el de Bernoulli. ¿Por qué nos vamos a ir con estos dos índices en particular? Bueno, si ustedes han leído algunos artículos o varios artículos asociados a la ecología de comunidades, pues prácticamente les hablan que estiman la diversidad con Shannon-Wiener. Es el índice más popular que nosotros tenemos en ecología de comunidades por la facilidad de implementarlo. Y de hecho van a encontrar muchas fórmulas asociadas a este índice de Shannon-Wiener. Aunque de alguna manera Bernoulli es el que se aproxima más a la realidad de lo que ocurre en nuestras comunidades. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son las condiciones o sí, características que de alguna manera manejan estos índices para que nosotros los podamos implementar? Nuevamente, estos índices toman a consideración esa relación de la abundancia de las especies con respecto a la riqueza específica. Es aquí porque se vuelven muy populares, porque a partir de Shannon-Wiener y con la base que ya teníamos nosotros de Simpson, es que dicen, bueno, efectivamente es muy importante saber cómo se conforman nuestras comunidades a partir de esa riqueza de especies y la composición, pero un valor muy importante es saber esa distribución de forma azarosa y esa repartición de los organismos que conforman a mi comunidad en cada una de estas especies que a su vez pues le están dando estructura a la misma. Entonces, ¿qué toman a consideración ellos? Pues esa abundancia relativa por especies. Aquí sí ya le dan mayor peso a esa abundancia relativa de las especies, porque ellos dicen que es importante saber que esas especies que predominan están teniendo un valor relevante sobre la comunidad. Entonces, ¿qué nos dice justo Shannon?
Bueno, él asume que todas las especies van a estar representadas en mi muestra, es decir, que todas las especies que yo puedo encontrar para una comunidad de estudio van a estar ahí, independientemente de que esté pasando algo en términos de esas condiciones ambientales. Y que además van a estar distribuidas al azar. Es decir, que, bueno, van a estar presentes en un sitio sin importar, como les mencionaba yo, esas condiciones prevalecientes del tiempo o del clima. Entonces, para Shannon, pues vamos a tenerlo todo ahí presente. Entonces, de alguna manera, pues considera esa riqueza de especies y esa abundancia relativa. Ahora, en contraste, ¿qué es lo que dice Bernoulli? Bueno, que de alguna manera él utiliza justo también la riqueza de especies y lo que vendría siendo la abundancia relativa, pero en particular él dice que si nosotros empleamos su fórmula, no vamos a garantizar de alguna manera que la distribución de las especies sea azarosa. Entonces, se utiliza cuando la distribución al azar de las especies no está garantizada. ¿Y en qué sentido podemos emplear un índice con respecto al otro? ¿Se acuerdan ustedes que con la maestra Alicia veían cómo se distribuían las poblaciones? ¿Cuál era su acomodo de estas poblaciones en un espacio, en un hábitat determinado, chicos? ¿Sí se acuerdan de esa parte de la distribución de las poblaciones? Que les mencionaba la maestra que podrían estar de manera azarosa distribuidas en un espacio, que podrían estar de manera equidistantes o equitativamente acomodadas, o que podrían estar agregadas. Pues justo como parte de esa dinámica de conocer las especies que conforman a mi comunidad, es que nosotros podemos también inferir qué índice nos conviene más utilizar o implementar. Si ya de alguna manera yo sé que dentro de la comunidad que estoy trabajando puedo encontrarme a más de la mitad de las especies de estudio que conforman a mi comunidad en una distribución agregada, pues lo más factible es implementar justo a Bernoulli en lugar de Shannon. No quiere decir que si nosotros implementamos a Shannon, vamos a estar cometiendo un error, pero justo nuestros datos van a estar más certeros o acercados a la realidad si empleamos a Bernoulli. Entonces, por eso es importante ir conociendo las especies que conforman a nuestras comunidades, para saber qué tipo de índice se ajusta más a explicar lo que ocurre en la realidad de mis comunidades. Ahora bien, ¿por qué se ha popularizado más implementar Shannon? Porque es muchísimo más sencillo aplicar este tipo de fórmulas, hacer sumas y multiplicaciones, que hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, elevar cocientes o exponenciales. Entonces, de alguna forma, Bernoulli complicó un poquito más su fórmula y por eso se popularizó tanto Shannon. Además de que en el caso particular de Shannon, que es lo que vamos a ver ahorita aquí, podemos encontrar no solamente esta expresión para calcular la diversidad en términos del logaritmo natural, sino que también podemos implementar el logaritmo en base 2 y el logaritmo en base 10. Todo va a depender justo de lo que les mencionaba yo, con qué programas estadísticos encontremos la manifestación de estos tipos de índices o bien la fórmula que estemos empleando nosotros. En el caso particular del índice de Shannon, como les digo, nos habla de esa proporción individual o de esa proporción de individuos para cada una de nuestras especies, que es prácticamente esa abundancia relativa y de lo que vendría siendo esa riqueza específica. Pero también hay muchas veces que los autores deciden colocarle unidades a este índice de Shannon. ¿Cómo lo vamos a visualizar en los artículos? En el caso particular de que nosotros tengamos estas unidades que sean bits por individuos, el investigador o los investigadores van a estar utilizando la fórmula de estimación de diversidad de Shannon con un logaritmo en base 2. Si encontramos unidades de bits por individuos, van a estar utilizando el logaritmo con base 10. Y si nosotros encontramos la aplicación de esta fórmula de logaritmo natural y las unidades de nits, va a ser cuando justo se estén utilizando el logaritmo natural para estimar estos valores de diversidad. ¿Por qué es muy importante esto, chicos? Porque ya cuando estamos trabajando en comunidades y en términos de hacer decisiones, en cuestiones de esa diversidad que nosotros estamos estimando para las comunidades
y tomar esa decisión de si protegemos o no a cierta comunidad asociado a ese valor de diversidad alfa, que calculamos, esta parte matemática y en la manera en la cual nosotros estamos aplicando justo los logaritmos va a ser crucial, porque no es lo mismo comparar un valor de diversidad alfa calculado con logaritmo en base 2 a aquellos que estemos estimando con logaritmo con base 10. Entonces, eso es muy importante en términos de saber con qué base logarítmica se está estimando este índice de diversidad, sobre todo para aquellas decisiones cruciales en términos de ese valor de alfa diversidad que se puede estar tomando. Eso es como que la complejidad que nos traería estar nosotros haciendo la estimación a partir de lo que vendría siendo el valor de diversidad de Shannon. Entonces, eso también es muy importante. Asociado a esto, pues también nosotros tenemos que ver con qué valores o con qué escalas estamos comparando este valor de diversidad de Shannon, que es el más popular. Generalmente nos dicen que tenemos una diversidad alta, una diversidad baja, pero siempre tenemos que tener un parámetro comparativo. Es decir, ¿es más alta con respecto a quién o más baja con respecto a qué? Para eso se han propuesto algunas escalas. Una de ellas es la de Magurran, donde justo él asociado a comunidades vegetales, comunidades siempre verdes, nos dice que de alguna manera aquellas comunidades vegetales van a ser los valores de diversidad alfa bajos si oscilan entre 0.1 y 2.9. Diversidades medias si están entre 3 y 4.4 y diversidades altas entre comunidades aquellas que sean casi siempre verdes, bosques caducifolios, principalmente son estos los ejemplos, donde su diversidad oscile en 4.5 o más. ¿Y de qué va a depender también esta oscilación de los valores bajos, medios y altos en cuanto a la diversidad? Bueno, justo de esa riqueza de especies. Entonces, la riqueza específica también me va a estar moviendo estos valores de la diversidad. Y en particular, Magurran nos dice que si su valor es 0, es que no vamos a tener más que una sola especie que conforma a nuestra comunidad. Y nuevamente, no estaremos ya hablando de comunidades, sino de una población. Entonces, estas son las consideraciones que también nosotros tenemos que tomar en cuenta para estar implementando el índice de diversidad de Shannon. Entonces, véanlo, no es tan sencillo solamente aplicar este valor, sino que si vamos a hacer comparativas de una comunidad a través del tiempo, pues saber quizás en la literatura por qué implementaron el índice de valor de Shannon los investigadores y bajo qué logaritmos estuvieron haciendo ese cálculo para que nosotros no demos explicaciones o interpretaciones erróneas de los patrones que estamos observando de esta comunidad a través del tiempo o de las comparativas que nosotros hagamos. ¿Hasta aquí queda claro esta parte, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué es importante esta cuestión asociada a esa equidad o a esta relación de la abundancia relativa que veíamos con la dominancia de Simpson? Bueno, porque nosotros ya veíamos que Shannon me asumía que todas las especies estaban representadas en mi comunidad y distribuidas de manera azarosa, asociado a que vamos a ver esa equitatividad o uniformidad dentro de nuestras comunidades. ¿Quién es uno de los más famosos que procesa esta información y de alguna manera plantea un índice? Pues es Pilot. Y justo porque lo hace, dice, bueno, si ya de alguna manera tenemos la base de este índice que es muy popular, que es el de Shannon, pues yo voy a ver cómo se da esa repartición de los organismos en las especies que conforman a mi comunidad. Y Pellut dice, pues ya tenemos esa diversidad de Shannon, pues vamos a implementarla nuevamente. Entonces él postula y propone esta formulita, donde ¿qué toma en consideración? Pues nuevamente esa riqueza y abundancia relativa de las especies. Y lo único que hace él es decir que vamos a tener esa diversidad máxima. Y esa diversidad máxima va a estar dada o connotada a partir de, nuevamente, la riqueza de especies que podamos encontrar en nuestra comunidad, asociado a lo que mencionaba Shannon y Wiener, que vamos a tener representadas en nuestra muestra a todas las especies que conforman la comunidad. Pues Pellut dice, pues esa diversidad máxima es
efectivamente contar con todas esas especies dentro de nuestra comunidad y sacar ese cociente de esa diversidad de Shannon que nosotros podemos estar estimando, dividirla sobre esa diversidad máxima albergada en la comunidad o en nuestra muestra. Y nos dice este PELUD que justo las comunidades van a ser heterogéneas cuando los valores son cercanos a 0 y vamos a tener una comunidad homogénea cuando los valores son cercanos a 1. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. En este caso en particular, era lo que yo les mencionaba con nuestra comunidad aquí de lunetas, ¿no? Teníamos esa especie. Para el caso de este ejemplo tenemos 10 especies. ¿Qué nos dice? Tenemos 2 comunidades, la comunidad A y la comunidad B. Están representadas por 10 especies y dentro de esas 10 especies nosotros tenemos a estas comunidades conformadas por 100 individuos. Ese es el total de mis individuos, esa es mi abundancia relativa para la comunidad. Ahora, ¿qué más podemos ir analizando? Pues justo que en términos de la riqueza, ambas comunidades son igualmente ricas. Si nos fuéramos con los primeros índices que nosotros vimos para estimar la diversidad alfa, pues diríamos que son igualmente diversas, tienen el mismo número de especies. Aquí ya nosotros vamos a empezar a darle peso a la información de esa abundancia relativa. Y en términos de esa abundancia relativa, esa proporción de individuos que tenemos por especies. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado? Pues a partir de esa equidad. A pesar de que nosotros tenemos la misma riqueza de especies, en el contexto de esa equidad, tanto mi comunidad A con respecto a la B son diferentes. ¿Por qué? Porque justo es lo que nosotros vamos a empezar a ver con esa abundancia relativa. Para el caso de la comunidad A, tenemos una abundancia relativa de 91 organismos para la especie 1 y de la especie 2 a la especie 10 la tenemos representada solo con un individuo. En este caso no está equitativamente repartida esa abundancia relativa o esa abundancia total de individuos en las especies que conforman a mi comunidad. Por lo tanto, nosotros podemos decir que tenemos a la especie 1 predominante sobre las demás especies que conforman a mi comunidad, o bien que la especie 1 predomina sobre todas las especies y que de la especie 2 a la especie 10 son igualmente predominantes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de individuos por especie. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a empezar a nosotros explicar dentro de la dinámica de mis comunidades con la riqueza de especies, con esa abundancia relativa asociado a la predominancia y a la equidad. Entonces, esta comunidad no está equitativamente repartida, una especie predomina. Por eso hablamos de que es una comunidad heterogénea. Ahora, ¿qué pasa con la comunidad B? Nuevamente tenemos 10 especies. Y en estas 10 especies tenemos 10 individuos que representan a esas 10 especies. Para este caso, tenemos una predominancia igual para todas las especies, es decir, mi comunidad está equitativamente repartida en términos de esas abundancias relativas de cada una de las especies. ¿Qué podemos inferir o concluir nosotros en estos términos? Que justo no tenemos predominancia de especies o que las especies son igualmente predominantes asociados a ese número de individuos o bien a esa abundancia relativa. Por ende, tenemos una comunidad homogénea, que es justo lo que trata de explicarnos en términos matemáticos, en términos de esta fórmula, este PELUD con la equitatividad o con la uniformidad. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes, con esta parte? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces ya quedó un poquito más claro. Y en ese contexto también vamos a tener relaciones con la uniformidad y con la dominancia. Aquí va a ser inversamente proporcional justo esta relación de la uniformidad y dominancia. A mayor uniformidad vamos a tener menor dominancia. A menor uniformidad vamos a tener mayor dominancia. Y lo vamos a ver aquí con estas dos comunidades vegetales. Si nosotros tenemos mayor uniformidad, quiere decir que cada una de las especies que conforman a mi comunidad van a estar igualmente
representadas por ese número de organismos. Y es lo que tenemos aquí en pantalla. ¿Qué tenemos aquí? Que justo cada una de mis especies está representada por la misma cantidad de individuos. Entonces, no tenemos predominancia o todas las especies son igualmente predominantes. Para el caso particular de la comunidad DOPS, tenemos justo esta especie, que es la que tenemos aquí abajo, la que predomina. Entonces es menos uniforme o menos equitativa mi comunidad y por lo tanto tenemos una mayor dominancia. Entonces, a partir de esas abundancias relativas de las especies que conforman a mis comunidades, yo puedo ver esa relación inversamente proporcional. Si tenemos mayor uniformidad, menor dominancia. Si tenemos menor uniformidad, mayor dominancia. Entonces, también son patrones que nosotros tenemos que empezar a ver dentro de nuestras comunidades para saber si se cumplen o no. Y explicar la dinámica justo de las comunidades. Y lo podemos hacer de manera gráfica y de manera matemática con alguno de los programas estadísticos que quizás ustedes ya conocen. No sé si alguno de ustedes ya ha manejado el programa PAS, chicos. ¿Lo conocen? Sí, profesora. Ok, bueno, por ahí ya algunos ya lo conocen, ya saben más o menos cómo se maneja. Dentro de ese menú, ahorita lo vamos a ver en lo que sigue de la clase, pues vamos a ver que podemos hacer muchísimos más cálculos, más allá, asociados a los que tengan que ver con la ecología. PAS, les voy a hablar un poquito de su historia. Es un programa estadístico que se creó por unos paleontólogos, asociados a que no solamente nos pueden sacar información o nos pueden permitir hacer cálculos asociados a información paleoecológica, podemos sacar dendrogramas, podemos sacar muchos estadísticos asociados a lo que es estadística inferencial, promedios, ANOVAs, asociados justo a esta parte de la ecología. Entonces es una herramienta pues muy fácil de usar, si lo queremos ver así. Es cuestión de que nos pongamos a leer el manual que viene de forma gratuita en internet. Incluso también el programa PAS es un programa gratuito que ustedes pueden descargar de la red. Y pues es uno de los programas que de alguna manera nos facilita un poco la vida estudiantil en términos de poder calcular todos estos valores que de alguna manera en ciertas materias pues nos piden o nos nos piden para sustentar nuestros parámetros biológicos, ¿no? Asociado a esto, pues quizás algunos de ustedes también ya manejen R, dependiendo de si manejan R o RStudio, pues puede ser más fácil implementar algunos scripts con respecto a si es R o RStudio, y también podemos sacar pues varias cosas que nos facilitan la vida matemática aplicada a la biología, ¿no? En el caso particular de nosotros, pues vamos a usar PAS ahorita para estos ejercicios, porque de manera sencilla pues podemos encontrar lo que nosotros necesitamos para explicar la dinámica de nuestras comunidades. Entonces, en este caso, nuevamente, vamos a estar viendo esa uniformidad y dominancia. Y también ir analizando la información, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros ya veíamos de forma muy sencilla que podemos ir analizando a nuestras comunidades en términos de esa diversidad alfa solamente con índices directos, ¿no? ¿Qué vendría siendo la riqueza de especies? Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, a partir de esa riqueza de especies, nosotros podemos inferir que nuestras comunidades, la comunidad verde con respecto a la morada, es igualmente diversa. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ya sea que manejemos el primer índice directo que fue de la riqueza de especies, o que manejemos algún índice como puede ser Margalef, Meningil, que lo tenemos en PAS, o que apliquemos Odum, ¿no? Entonces, de alguna manera, si nosotros nos vamos a esos valores, pues prácticamente nos están dando iguales, ¿no? 0.68, 0.62. Con Meningil y con Margalef 1.15 y 1.10. Entonces, no distan mucho los valores de diversidad. Aquí, ¿por qué se mueven estos decimales? Pues justo por las abundancias relativas
en términos de que está considerando el número total de individuos, pero prácticamente no hay diferencias, ¿no? Podríamos decir nosotros que son igualmente diversas con estos índices. Ahora bien, ¿dónde es donde se le da mayor peso a esa abundancia relativa? Pues justo en los siguientes índices que nosotros veíamos, ¿no? Estimar a partir de ese índice de Simpson la diversidad, el más famoso que nosotros implementamos, que es el de Shannon. Hay otros índices que nos ayudan a estimar justo esta diversidad, que es el de Fisher, el alfa de Fisher, el de Berger-Parker, que también nos ayuda a sacar esta diversidad, y otro modelo matemático que es el de Chao-1, que si ustedes se acuerdan, lo veíamos justo en este artículo científico que leyeron de la comunidad de peces asociados a las plataformas gaseras, ¿no? Aplicaban Chao, entonces de alguna manera es estimar justo esta riqueza de especies y esta diversidad a partir de las especies observadas y las especies esperadas. Entonces, en términos de la riqueza específica, es que Chao-1 nos está hablando de esa diversidad. Entonces, dentro de esta paquetería que es PAS, pues tenemos todos los diferentes índices para poder estar estimando esa diversidad alfa. Lo que tenemos aquí en pantalla, pues es una de las capturas de pantalla justo de esta información del programa ya muy viejito, pero pues prácticamente les dice lo mismo, no cambian con todas sus versiones, ¿no? Nos da la misma información. ¿Qué más nos da como información? El número de taxas, que igual es la riqueza de especies asociada a lo que vendría siendo nuestra diversidad, que es la manera más sencilla de estar estimando la diversidad alfa. Lo veíamos a partir de ese número de taxas. Nosotros tenemos la riqueza de especies y nos da la diversidad, un índice directo. También nos cuantifica el número de individuos por cada una de las comunidades, que es el siguiente valor que tenemos aquí. De toda esta gama de índices para estar estimando la diversidad, nosotros que tenemos que realizar o elegir el que nos llame la atención o nos interese para poder explicar justo a nuestra comunidad. En este contexto, el que vamos a implementar nosotros es, bueno, reconocer aquí la riqueza de especies asociada a 6, reconocer el número de individuos, la abundancia relativa, o en este caso la abundancia total de organismos que conforman a mis comunidades. Nos estima también ese valor de dominancia, que es la dominancia de Simpson, chicos, y aquí va relacionado justo porque el siguiente índice que nos propone el programa es justo este índice de Simpson para estimar la diversidad. Entonces, por eso va o está inmerso dentro de los índices de diversidad. Shannon, que de alguna manera es el que nosotros manejamos y es el más popular, y estar estimando esa equidad o uniformidad a partir de lo que vendría siendo el índice de Piolot asociado a esa diversidad y la riqueza. La equitatividad también, de alguna manera manejada con el índice de Piolot o de Jacquard, y bueno, es justo como tenemos esta información de lo que vendría siendo el programa PAS. Entonces, de alguna manera es como nosotros podemos estar obteniendo esta información con este programa, ya sin la necesidad de aplicar todas las fórmulas que nosotros tenemos, pero pues ya sabemos cuáles son las variables importantes a tomar a consideración. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Dudas hasta este momento? ¿Todo ha quedado claro? ¿Ya se acordaron un poquito de lo que realizaron, ya sea con el profesor Belmar o con el profesor Carrillo en ecología, con el profesor Enrico, la profesora Jackie? Son los que están dando ecología, si no mal recuerdo. Bueno, si no hay dudas hasta aquí. No, profe, no hay dudas. Ok, perfecto. Entonces, como les digo, nosotros tenemos este valor de Shannon. Ahora, en este caso en particular, tenemos un valor de 1.63 y 1.73. En términos de estos números, nosotros podíamos inferir o deducir que nuestra comunidad morada es más diversa que la comunidad verde, pero esto solamente asociado a estos valores que nosotros sacamos. Nuevamente, ¿para qué nos sirve la estadística? Para estar seguros que efectivamente esa comunidad morada es más diversa que la comunidad verde. ¿Y qué cálculo podemos realizar nosotros? Pues este estadístico que se conoce como la T de Hutchinson, que nos compara
esos valores de diversidad para ver si estadísticamente son significativas estas diferencias o no hay diferencias significativas. Tenemos aquí una gran ventaja. También este programa de paz nos puede hacer esta T de Hutchinson. Entonces ya no tenemos que hacer todo el cálculo a manita o toda esa talacha. Entonces, solamente colocando nuestros datos, pues podemos aplicar esta T de Hutchinson y es lo que vamos a hacer en los siguientes ejercicios. Por eso sus lunetas. Entonces, hasta aquí quedó claro esta parte. ¿Sí? Vamos a terminar con esto para podernos ir al ejercicio de sus lunetas. Si ustedes recuerdan, uno de los valores dentro de las estimaciones de los parámetros para explicar la dinámica de nuestras comunidades, muy importante es ese valor de importancia de las especies o el valor relativo de las especies, donde ustedes consideran a la dominancia relativa, la densidad relativa y la frecuencia relativa. Esa dominancia en términos de lo que ya veíamos, ¿no? Esa abundancia relativa de cada una de las especies para saber si tenemos especies predominantes o son escasas algunas. La densidad relativa que tiene que ver justo con el número de organismos que conforman a nuestras especies de la comunidad. Y la frecuencia relativa es qué tanto aparecen a lo largo del estudio ciertas especies. Entonces, en conjunto, esa dominancia, esa densidad y esa frecuencia relativa nos van a estar hablando de la contribución de cada una de nuestras especies en la comunidad. Esa es la manera más sencilla en la cual nosotros estimamos este valor de importancia de las especies. Y bueno, ustedes estarán de acuerdo que asociado a ello tenemos que tener un 100% de estos valores de dominancia relativa, un 100% de la densidad relativa, un 100% de la frecuencia relativa. Y en su conjunto, pues estaríamos hablando de un 300% para decir que de alguna manera, en términos porcentuales, es la especie o las especies que contribuyen de mejor forma a nuestras comunidades. No es la única manera en la cual nosotros podemos estar estimando este IBI, este valor de importancia. Hay diferentes formas y una de ellas es el valor de importancia de Krebs modificado. ¿Qué considera él? Pues justo esa abundancia relativa de las especies y la frecuencia relativa. Porque ya no está considerando la densidad relativa porque de alguna manera, como parte de esa abundancia relativa, está inmersa la densidad. Si ustedes recuerdan, la densidad es una de esas propiedades emergentes, es el número de individuos que conforman a mis especies y que de alguna manera nos ayuda a estar obteniendo esa abundancia relativa. Entonces, por eso, Krebs modifica justo estas variables, esta información, y concreta un poquito más la fórmula, ¿no? Considerando solamente abundancia relativa y frecuencia relativa. Nuevamente, en valores porcentuales. Y una manera muy sencilla en la cual nosotros podemos evidenciar esos valores de importancia relativa para no colocar números es a partir de gráficos. Entonces, de esta manera, con esos números que nosotros ya calculamos, en un gráfico podemos evidenciar aquella especie o aquellas especies que presentan mayor importancia dentro de nuestra comunidad, que están contribuyendo de alguna manera en esa dinámica de la comunidad con mayor peso. Entonces, aquí lo tenemos como un ejemplo. Entonces, es muy importante que cuando ustedes realicen algún tipo de información derivada de lo que vendría siendo explicar la dinámica de sus comunidades, decidan si prefieren colocar gráficos para evidenciar justo esos valores asociados a explicar esa contribución de sus especies o a denotar algo importante de su comunidad, o prefieren colocar un listado de aquellos valores o describirlos como parte de su redacción. Ahí va a depender mucho de ustedes de qué manera se les haga más sencillo explicar lo que ocurre dentro de su comunidad. Y bueno, chicos, vamos a pasar el ejercicio con sus lunetas. Vamos a darnos unos 5 minutos para que estiren, para que vayan al secretario si lo requieren. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Podría regresar tantito a la diapositiva antes de los índices o los valores de importancia? Antes de eso, por favor. Gracias. ¿A esa? Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, les decía, nos vamos a dar 5 minutos para estirarnos, para ir por su bolsita de lunetas, y yo les voy a publicar en Classroom el ejercicio que vamos a hacer, para que ahorita se metan al Classroom y podamos trabajar justo
con este primer ejercicio que sería el de sus lunetas, asociado a la diversidad alfa. Entonces, me salgo de la presentación tantito para podernos ir al ejercicio de Classroom. Hasta aquí con la diversidad alfa, ¿alguna duda, comentario? ¿Todo ha quedado claro? Perdón, profe, ¿me podía repetir para qué sirve la T de Hutchinson? Ok, la T de Hutchinson nos sirve para que nosotros podamos detectar si hay diferencias significativas o no en términos de los valores de nuestra diversidad alfa. Es decir, si de alguna manera nosotros estamos comparando dos comunidades asociadas a que presentan las mismas características y tenemos valores muy cercanos, poder decir de manera contundente si son igualmente en términos de la diversidad estas comunidades o no son iguales en términos de esa diversidad. En el ejemplo que teníamos nosotros, teníamos valores de 1.16 y 1.17. Entonces, la comunidad monada era 1.17. Podríamos decir que por ese valor, justo esta comunidad es más diversa con respecto a la otra. En términos matemáticos, pues tenemos que ver si esos valores son significativos o no. Para eso nos sirve la T de Hutchinson, para decir ya de manera contundente si sí o no son diferentes estas comunidades en términos de ese valor de diversidad. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Ok. Entonces, bueno, ya debería de estarles apareciendo ahí en su Classroom